Versículo 1 del capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos para que tu palabra, Señor, para que tu voz, para que el mensaje tuyo que tienes para tu iglesia el día de hoy sea escuchado, Señor, con mucha profundidad en nuestro corazón. Y Padre, que tu palabra que llega hasta nosotros no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Gracias por ella, Señor, porque por medio de ella hemos venido al conocimiento de aquel que vive, de aquel que reina y de aquel que ha prometido regresar por su pueblo. Te damos honra y gloria por ello, en Cristo Jesús. Amén. 3 enseñanzas sobre la resurrección que nos ofrece este pasaje que hemos leído. Siempre tengo que decirlo, muy probablemente usted pueda encontrar más de 3 enseñanzas, o tal vez usted encuentre solamente una en el pasaje, pero el Señor me ha dado 3 enseñanzas para compartir con usted esta mañana, este mediodía ya, y quisiera que pudiéramos en todo momento tener nuestra atención fija en esta enseñanza que el Señor nos da para poder compartir. Yo creo que tenemos evidencia suficiente acerca de lo que es la resurrección. Si yo le pregunto a usted, si usted cree que Jesús resucitó, me va a decir que sí cree eso. Si yo le pregunto que si usted está plenamente convencido o convencida de que el Señor ha resucitado, usted va a decir amén. Sí, Jesús resucitó de entre los muertos. Por ello, yo no me propongo esta mañana enseñarle algo nuevo. No estamos buscando aquí la quinta esencia de las cosas, ni estamos buscando el hilo negro de la historia acerca de la resurrección. Estamos aquí solamente para recordar, para refrescar nuestra mente acerca de este hecho maravilloso, acerca de este hecho sorprendente, porque para unos todavía es muy sorprendente, de un hecho milagroso, si usted quiere así decirlo, de un hecho portentoso, de una enseñanza poderosísima que usted y yo reconocemos como la resurrección de nuestro Cristo. Los adjetivos pudieran ser todavía muy variados acerca de lo que es la resurrección. Sin embargo, es un acto que le da sentido a lo que usted y yo creemos. Es un hecho que le da firmeza a la fe que usted y yo practicamos. Es un hecho que la misma palabra del Señor aquí en 1 Corintios capítulo 15 dice que si se desvanece, si en un momento dado deja de ser,
seríamos los más dignos de que tuviesen lástima de nosotros. Así dice Pablo en la palabra que él deja allí en Corintios. Seríamos los más dignos de tener lástima, porque estaríamos creyendo en vano, dice la palabra del Señor. Este capítulo 15 de esta carta primera a los Corintios tiene como objetivo dar algunas enseñanzas a aquella iglesia acerca de la resurrección de Jesús. Pero fíjense que llama la atención lo siguiente: no es tanto que los corintios no creyeran en la resurrección de Jesucristo. No, sí creían en la resurrección, de eso no hay la menor duda, sino que estaba en la forma en la que creían este asunto. Ellos creían, según enseñanzas que se habían filtrado en la iglesia, que ciertamente Jesús resucitaría, pero no corporalmente, sino que resucitaría de manera solamente espiritual. Es decir, solamente el espíritu, solamente aquella parte que no se ve, que no se puede tocar. Eso es lo que pensaban, eso es lo que creían los hermanos en Corinto. Y de tal manera que Pablo está ahora sí que fijando toda su atención para poder resolver, para poder ahora sí que ayudar a los hermanos de aquella iglesia en aquel entonces a reconocer que la palabra de Dios nos habla de una resurrección corporal de Jesús de entre los muertos. ¿Usted cree eso? ¿Por qué cree que estamos predicando de ello? Porque escuché como 3 o 4 amenes. Damos por hecho de que creemos. Pero ¿sí lo cree usted esto? Amén. Bueno, ya se vieron como otros 5 más. Todavía estamos aquí como, no sé, unas 200 personas. Todavía falta. ¿Usted lo cree? Creo que vamos bien. Entonces, la idea, hermanos, es que esta mañana tomemos estos versículos, los primeros 11 versículos de este capítulo 15, que es largo, porque la enseñanza tiene mucho que decir. Pero solamente tomemos estos primeros 11 versículos y encontremos en ellos al menos 3 enseñanzas acerca de la resurrección, o que la resurrección nos enseña a nosotros. Si lo primero, o la primera enseñanza que tenemos aquí, es que la resurrección es el eje central del evangelio. La resurrección es el eje central del evangelio. Mire, yo quiero que piense en lo siguiente. Quiero que piense usted en una rueda de bicicleta. Piense en un ring, nada más en el ring. Sí sabe, ¿verdad? El ring es nada más el círculo, el aro. Piense en los rayos de la bicicleta. Los rayos. Piense en la llanta. Y piense en la cámara. Con eso que tenemos y que hemos pensado, ¿es suficiente para que aquella rueda ruede? ¿Qué le faltaría? Aire. Supóngase que ya tiene aire en la cámara. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? La bici. Supóngase que no tiene una bicicleta. Yo nada más dije piense en la rueda de una bicicleta, no dije que piense en la bicicleta. Puede girar la rueda, puede rodar la rueda, aunque no esté en una bicicleta. Sí, sí puede. Pero ¿qué le falta a esas cosas que hemos dicho? Los voy a llevar a una clase de mecánica de bicicletas, hermanos. Le falta el eje. Le falta un eje. No necesita tener un engrane, no necesita tener una cadena. Lo que necesita es tener un eje para que los rayos se acoplen en ese eje y sobre ese eje la rueda pueda ¿qué? Pueda girar y pueda rodar. ¿Verdad que sí, hermano Ismael? Exactamente, pero allí va el eje. Es más, podemos tener la masa, pero si no está el eje, ahí está la masa. ¿Qué es la resurrección en este ejemplo brusco que hemos puesto? Es el eje central de las buenas nuevas de salvación. Es el eje central del evangelio, que es precisamente eso.
Pablo comienza su disertación, su declaración importantísima acerca de este asunto de la resurrección, presentando aquello que había recibido, que es el evangelio, y que había ahora sí enseñado a los hermanos de Corinto. Vea lo que dice ahí el primer versículo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas nuevas. Eso quiere decir evangelio, las buenas nuevas que os he predicado. Y luego dice: el cual también recibisteis, en el cual también que perseveráis. Pablo comienza con esto. Él dice que el evangelio, las buenas nuevas que él ha predicado, han sido recibidas por los hermanos de aquella iglesia. Entonces quiere decir que les está predicando a aquellos que han sido tocados con el poder del evangelio y que por lo tanto tienen ahora una relación de hijos para con ese Dios que anteriormente les parecía lejanísimo, imposible de alcanzar y más aún de poder relacionarse con él. El pensamiento helenista que privaba en el pueblo Corinto era precisamente el hecho de que no podían ellos ni siquiera aspirar a tener una relación con ese Dios que es santo, que es ahora sí que lejano al hombre que es pecador, porque el hombre es materia y por lo tanto no puede acercarse a un Dios que es santo. Pero Pablo está diciendo: este evangelio ustedes lo han creído, lo han recibido, lo han aceptado, y no es un evangelio que se le haya ocurrido a Pablo, no es un evangelio que Pablo se lo haya sacado de la manga, no es un evangelio diferente al que el mismo Jesús ha predicado, porque dice: les he enseñado, les he predicado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió Jesús? Pablo. De Jesús. ¿Camino a dónde? Camino a Damasco, ¿sí o no? Entonces Pablo está diciendo esto. Pablo está diciendo que el evangelio propiamente incluye la resurrección de Jesús. Vea lo que dice. Dice la palabra del Señor allí en el versículo número 2. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente, dice el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Que Cristo qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Mire, hay dos festividades que celebramos en relación a lo que es la persona de Jesús. Su nacimiento allá por el mes de diciembre, ¿verdad que sí? Navidad y el pesebre y todas estas cosas. Y damos por hecho que Jesucristo ¿qué? Nació, y cantamos y nos gozamos en esos días acerca de reconocer que nuestro Cristo ha nacido. Y está bien todo eso. La palabra del Señor así lo dice. Los evangelios así lo declaran. La palabra de Dios completa testifica acerca de ese nacimiento virginal. La palabra de Dios nos habla de este santo ser que viene a este mundo a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y lo celebramos. Y no nos queda la menor duda. Y decimos: sí, Jesús nació. Pero no solamente nació. Porque si dejáramos el evangelio hasta ese punto y dijéramos: el Señor Jesucristo nació, o nuestro Dios, el Emanuel, se encarnó y nació allá en una aldea de Belén, bajo todas las circunstancias que usted y yo ya conocemos, si allí dejáramos el evangelio en ese punto, quiero decirle que por más hermosa, por más ahora sí que maravillosa que nos pueda parecer aquella escena, no sería el evangelio, no serían las buenas nuevas. Aún y cuando los ángeles exclamaron y dijeron: os damos nuevas de gran gozo, si el evangelio se cerrara allí con el nacimiento de nuestro Cristo, entonces Pablo dice: sería nuestra fe vana. Sí, Jesús nació, y nació de una manera milagrosa, maravillosa. El nacimiento virginal de nuestro Cristo. Podemos argumentar muchas cosas con respecto a ello, pero no es el tema. Y luego que ese santo ser nace,
su nacimiento tanto como su crecimiento, y de lo cual atestigua el Evangelio cuando dice: y Jesús crecía en conocimiento, en estatura y en gracia para con Dios y para con ¿quién? Y para con los hombres. Nos habla el Evangelio de estar dando testimonio ¿de qué? Del crecimiento de nuestro Cristo, de tal manera que llega a la edad de los 33 años. Impecable nuestro Cristo. Así lo presenta la Escritura también. No se encontró en él pecado, lo declara así la palabra del Señor. Pero cuando llega a la edad propia de los 33 años, al cabo de su ministerio, que duró 3 años y medio, dice la palabra del Señor que fue apresado y llevado a la cruz, llevado a la muerte. Y ahí estamos leyendo nosotros esto, que Cristo murió por nuestros pecados. El Señor Jesucristo va a la muerte. Lo acabamos de celebrar ahora el viernes, ¿no es así? Dijimos, el nacimiento de Cristo lo celebramos en diciembre y su muerte la celebramos en lo que es la Semana Mayor, que a veces nos la cambian de marzo a abril, allí son las fechas. Pero la cuestión aquí es una realidad. Cristo murió. Y Pablo está diciendo, ese Cristo que nació de una manera milagrosa, maravillosa, virginal, sorprendente, ese Cristo que vivió una vida pura delante de Dios y delante de los hombres, murió, padeció en la cruz del Calvario y murió. Y dice que murió por nuestros pecados. Pero todavía quiero yo decirle, si esta muerte expiatoria y vicaria, o vicaria y expiatoria, en el sentido que usted lo quiera tomar. Vicaria, ¿por qué? Porque fue en lugar suyo y mío, en nuestro. Y expiatoria, ¿por qué? Porque precisamente era el cordero que quitaba el pecado del mundo. La expiación era el día en el cual los judíos, los hebreos traían delante de Aarón, del sumo sacerdote y de los sacerdotes, aquel cordero que moriría en lugar de ellos. Y eso es expiar el pecado. Y Pablo lo dice aquí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Usted cree que Cristo murió por sus pecados? Amén. Pero si dejáramos allí el Evangelio, nuevamente tendríamos que decir que sería un evangelio incompleto y que en un momento dado nosotros seguiríamos siendo reos de culpa, por lo tanto sobre nosotros pesaría una condena eterna. Si nosotros cerráramos ahí esa parte, en esa parte del evangelio, la muerte de Cristo, y termináramos con ello, seguiríamos siendo los más dignos de lamento, los más dignos de conmiseración. Porque aun y cuando la muerte de Cristo fue verdaderamente un evento, un suceso que causa tristeza en el corazón de quien presencia una representación en un Vía Crucis o mira una película que ha sido precisamente tomada de toda aquella escena real que se vivió allá por el año 33 de nuestra era, si bien es cierto que hace que lágrimas se derramen sobre nuestras mejillas, si solamente es eso, una muerte cruenta, una muerte doliente, dolorosa, terrible, si solamente se llegara a ese punto, quiero decirle que nuestra fe estaría en duda. Quiero decirle que lo que nosotros creemos estaría en duda. Pero Pablo no se detiene con la muerte de Jesús, sino que dice, y que resucitó al tercer día. Y que resucitó al tercer día. Amén. La resurrección de Jesús. Mire, ojalá que no sea así, pero a veces estamos tan apresurados en recoger una, ¿cómo se puede decir? Una aceptación al evangelio, un ganar un alma, como luego decimos, que hablamos acerca del nacimiento
de Cristo, hablamos de que Él vino a este mundo, hablamos del propósito por el cual vino, hablamos de la muerte en la cruz y le decimos a la persona, Él murió en la cruz por ti. ¿Cómo ves? ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y la persona dice que, amén. Y nos hincamos y nos gozamos y oramos por él, por ella, y está bien. Pero el evangelio no estaría completo, hermanos, hasta que le habláramos acerca de que ese mismo Cristo que murió en la cruz resucitó. Y por eso tenemos fe y confiamos que nosotros también resucitaremos con él. Y por eso podemos decir que la resurrección de Jesús, aprobatoria delante de Dios, trae a nosotros la seguridad de que reinaremos con Él en la eternidad. Eso es lo que nosotros necesitamos decirle a la gente. Porque si nos quedamos hasta la muerte, no le estamos presentando el evangelio que la palabra del Señor nos insta, nos lleva a presentar. Pablo lo presenta aquí. Y dice entonces, puesto que Cristo ha resucitado, entonces tenemos certeza de nuestra fe. Vea lo que dice por allá más adelante el versículo número 14 de ese capítulo 15. Dice desde el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ¿qué? Resucitó. Y si Cristo, dice el verso 14, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Lo que yo les he hablado, lo que yo les he predicado, lo que yo les he enseñado, diría el apóstol Pablo, vana es si Cristo no resucitó. Y como consecuencia todavía más, también vuestra fe es ¿qué? Es vana. Es decir, no sirve, no tiene sustento para nada. Por eso, hermanos, la resurrección no solamente es un evento pasado, no es solamente algo que celebramos como algo que sucedió y ya. No, es algo que celebramos, que recordamos, que refrescamos nuestra mente, porque nos habla acerca de que el evangelio es el punto central, es el eje central del evangelio que usted y yo como iglesia predicamos el día de hoy. Cuando usted tenga la oportunidad de hablarle de Cristo a una persona, hágalo hasta la resurrección y todavía más. Aun y cuando el apóstol Pablo no lo incluye así de una manera tajante. Nosotros leemos en Hechos, escrito por Lucas, que dice que el resucitado ascendió a los cielos, de donde también esperamos que su venida, ¿o no? Amén. Eso le da sentido a nuestra vida. ¿Sabe por qué usted anda tocando puertas? ¿Sabe por qué usted se enfrenta al desprecio, al menosprecio de la gente? ¿Sabe por qué se enfrenta a los peligros de cualquier cosa? Porque tiene esta certeza de que Cristo va a regresar, de que Cristo no es aquel que cuelga de una cruz. Cristo es el que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por usted y por mí y por aquellos que han de ser salvos. Y simple y sencillamente nosotros solamente predicamos y publicamos que en Cristo hay salvación, en el Cristo que se levantó de entre los muertos, en el Cristo que resucitó, en el Cristo que vive. Y como dice el himnólogo, porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Entonces en el evangelio, el eje central de ese evangelio es la resurrección de Jesucristo. Es la resurrección de aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y gracias a Dios, porque por ello usted y yo estamos aquí. Pero una segunda enseñanza es que la resurrección es un hecho que tiene el respaldo testimonial. Tiene testimonio acerca de ese evento maravilloso. Versículos 5 al 8 del capítulo 15, vean lo que dice la palabra ahí. En el verso 5 dice, y que apareció ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pues Pedro, ¿no? O Simón Pedro. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, ¿qué dice?
todavía viven. En ese tiempo, hermanos, no ahorita, ¿verdad? En ese tiempo en que escribía. Muchos viven aún. No, si no ahorita me van a decir, oiga, ¿y dónde vive? ¿Cuál es la dirección de alguno de ellos para ir a preguntarle? No, de los que vivían en ese momento. Dice, muchos aún viven y otros ya duermen, es decir, ya murieron. El versículo número 7 dice, después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, y después a todos los apóstoles. Y el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció ¿a quién? Dice Pablo. ¿Se fijan ustedes cuánto testimonio hay aquí? Ahora, un evento, un hecho para que pudiera ser considerado real, según todavía el Antiguo Testamento, allá por Deuteronomio en el capítulo 19, hay versículos que nos hablan acerca de la necesidad de que en boca de 2 o 3 testigos constara, por ejemplo, una acusación que se hacía en contra de alguien. Si en un momento dado esos 2 o esos 3 testigos daban un testimonio falso, ¿saben qué era lo que se hacía con ellos? El castigo que debería de merecer el culpable lo llevaban ellos. Así que no cualquiera podía decir, yo puedo ser testigo, yo puedo atestiguar, yo puedo dar testimonio, porque en un momento dado, si el testimonio no era fiel, si el testimonio no era real, entonces el castigo de aquel que era culpable caía sobre ellos. Entonces entendamos esto. Pero se requería 2 o 3 testigos para que aquello pudiera ser tomado como una realidad. ¿Cuántos testigos tenemos aquí? Comienza con Cefas, comienza con Pedro. Sí, aquel discípulo impetuoso, aquel que en un momento dado no medía las consecuencias y decía yo. Aquel que sacaba su espada y cortaba una oreja, lo mismo que cortar una naranja. Aquel al que no le importaba nada. Pero aquel que ahora está dando testimonio acerca de la resurrección de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Cuando vamos allá a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, leemos que dice la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero oiga lo que dice, pero vivificado en espíritu. Y no se refiere a que en un momento dado solamente se levantó el Espíritu de Dios de Jesús de entre los muertos. No se refiere a eso. Pablo está dando testimonio de Pedro y Pedro aprovecha en una de sus cartas para hablar acerca de lo que él vio. Juan, allá en la primera carta, también da testimonio y dice, porque nosotros lo vimos. Porque a nosotros nadie nos contó, porque lo vimos con nuestros ojos y tocaron nuestras manos, ¿tocante a qué? Al verbo de vida. Fíjense nada más. Juan está diciendo, no nos lo contó nadie, nosotros lo vimos. Y Pablo está dando testimonio cuando dice, y se apareció también a los otros o a los demás apóstoles. No solamente a Pedro, sino también a los demás. ¿Recuerda usted aquellos 2 que iban camino a una aldea que se llamaba Emaús? Si bien es cierto, hay algunos que dicen que eran 2 de los 11 que habían quedado después de que Judas fue y se ahorcó. La mayoría de los comentaristas dicen que eran seguidores de Jesús, pero que no pertenecían exactamente a ese grupo selecto de los 11 que quedaban en ese momento. Es más, la tradición les ha hasta puesto nombre, pero la Biblia no dice cómo se llamaban. Pero lo que sí dice es del testimonio que ellos dan cuando llegan a ese lugar y de pronto ahora sí Jesús está allí manifestándose y dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? ¿No nos emocionábamos tanto al escucharlo hablar? Y daban testimonio de aquel que había resucitado. Pero el Señor Jesús no termina con eso, sino que se presenta delante de los 11. Se presenta delante de sus discípulos y les da testimonio de la realidad que están ellos viendo.
¿Quién es el que dice, hasta que no meta mi mano en tu costado, ok, y vea que eres tú y mis dedos ahí en los orificios de los clavos, entonces creeré? Hasta del nombre sacamos, ¿verdad?, aquel dicho, yo como Santo Tomás, ¿hasta qué? Hasta no ver, no creer. Santo Tomás o Tomás es aquel que estaba diciendo, dame prueba de que has resucitado. ¿Y qué le dice Jesús? Adelante. Mira que no soy qué. Mira que no soy un espíritu. Mira que no soy un fantasma. Puedes hacer esto que quieres hacer, Tomás. Yo espero que aquí no haya muchos Tomases o Tomasas que estemos diciendo, yo hasta que no vea, creo. No, porque el creer es un asunto de fe. Y allí tenemos nosotros a Jesús mostrándose a sus discípulos, pero todos estos dando testimonio de ¿qué? De que Jesús había resucitado. Ahora hay una cosa interesante, cuando Pablo escribe y dice, y que se apareció a más de 500 hermanos a una vez o en una sola vez. Y luego dice, y muchos de ellos ¿qué? Viven aún. ¿Qué estaba diciendo o queriendo decir Pablo con eso? Si alguno tiene duda, vaya y pregúntele. Muchos viven aún. Si alguno todavía no quiere creer, vaya y pregunte. Y muchos ya duermen, pero hay muchos que viven. Y Pablo está retando a aquellos incrédulos en su momento a que pudieran ir y constatar por sí mismos el hecho glorioso de la resurrección. A usted no le puedo decir, vaya y pregúntele, porque ya están ellos muertos. Pero ¿sabe qué? Puede venir aquí a la palabra del Señor y es la que nos atestigua y es la que nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Y Pedro escribe y dice que deberíamos de estar atentos a la palabra profética más segura, como a una antorcha que es tomada y entonces con ella vamos descubriendo el camino. Tenemos la palabra profética más segura, la cual no es de interpretación privada, dice el mismo Pedro. De tal manera que imagínese usted, si alguna duda tendremos acerca de la resurrección, que espero que no sea así, pero si la tuviésemos, en la palabra de nuestro Dios tenemos la respuesta para cada una de nuestras dudas. Así que la resurrección es un hecho atestiguado, es un hecho que está respaldado con el testimonio no solamente de una persona o de dos, sino de muchísimos más. Por eso nosotros creemos en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Amén. Proverbios acerca de los testigos falsos dice en el capítulo 19, versículo 5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Y los judíos tenían la palabra grabada en su mente y en su corazón. Y para poder atestiguar, seguramente que se leían estos versículos una o dos o tres veces. Pero pudieron decir, Cristo vive. Y una última enseñanza de la resurrección es algo que usted todavía puede experimentar, usted y yo. La resurrección tiene un poder transformador que nada ni nadie lo puede tener. La resurrección tiene un poder transformador. El creer en un Cristo que resucitó de entre los muertos transforma nuestra vida, hermanos. De verdad. Pablo se pone de ejemplo a sí mismo cuando dice acerca de él, hablando acerca de él, dice que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Y lo dice él, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Versículo 9 y versículo 10. ¿Qué está diciendo Pablo? Que un hecho real, como es la resurrección de Jesús, y el creer en ello, trae como consecuencia una vida transformada en el que cree. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quién era
Pablo, antes de ser llamado así, Pablo el apóstol, ¿quién era? Era Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de los cristianos. Era alguien al que le gustaba no solamente perseguirlos, sino que cuando en un momento dado los atrapaba, los encarcelaba. Y era tan despiadado este hombre que incluso escribía cartas con la autoridad para poder no solamente prender, sino matar a los cristianos mismos. Prueba de ello es el martirio de Esteban, aquel primer mártir que nos narra el libro de los Hechos, que murió por consecuencia de su fe, y que sus ropas, dice así la narración, fueron puestas a los pies ¿de quién? De Saulo. Fueron puestas a los pies de Saulo, dando con eso a entender que él era el que estaba ¿qué? Mandando aquella muerte, aquel asesinato. Así que imagínese a ese Saulo, no paraba, siempre estaba pensando en atrapar más gente del camino, siempre estaba pensando cómo hacerle para poder acabar con esa escoria, siempre estaba tratando de llevar encarcelados, prisioneros a la muerte. Pero dice ahora, después de ese encuentro que tuvo con Jesús, con el Jesús resucitado, cuando éste iba camino a Damasco, cuando Pablo iba camino a Damasco, con la mentalidad de ¿qué? De encontrar más cristianos y llevarlos a la muerte. Dice que entonces se encuentra con Jesús y tirado a tierra le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Antes de eso le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿A quién qué? A quien tú persigues, le dice el Señor. Después de eso ya no fue el mismo Saulo. Después de eso su vida se transformó en uno que perseguía a los cristianos, en uno que predicaba acerca de Cristo, en uno que no se tentaba el corazón para matar a aquellos que eran contrarios a la ley de Moisés, porque él se describe como un celoso judío de la ley de Moisés, defensor de los estatutos, celoso, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Fíjese nada más, esas no son palabras que cualquiera podía pronunciar, pero son palabras que Pablo pronunció después de haber conocido al resucitado. Si a mí me hubiesen predicado un evangelio donde dice solamente que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que no se levantó de la muerte, la verdad es que creo que yo no estaría aquí predicando esto. Estaría haciendo cualquier otra cosa, menos creyendo lo que predico. Pero porque creo firmemente que Jesucristo se levantó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios como su palabra lo declara, creo en su segunda venida. Creo en que Cristo regresa a este mundo, pero ya no a morir, ya no a ser sepultado, sino ahora regresa en gloria y regresa por su iglesia para llevarnos con él. Para que, como él dice allá en Juan, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bendito sea su nombre. Por eso celebramos la resurrección de Jesús. Por eso nos levantamos muy de mañana este domingo y acudimos a tener un momento de reflexión, acudimos a tener un momento de darle honra y gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Porque venció a la muerte, porque podemos decir ahora, como dijo el mismo apóstol San Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Gloria a Dios por eso. Porque vivimos para nuestro Cristo, para nuestro Dios. Y porque conforme a su enseñanza esperamos la liberación total de nuestra alma, de este cuerpo, que si nosotros seguimos leyendo ahí primera carta a los Corintios capítulo 15, dice que será vestido en incorrupción cuando hayamos resucitado de entre los muertos. ¿Se imagina usted? En una ocasión estaba platicando con una persona y estábamos hablando sobre este tema, cristiano también. Y entonces él me dijo: pastor, entonces cuando resucitemos ya no vamos a tener este cuerpo así, el que yo veo todos los días en el espejo. Y yo le dije: no, vamos a tener otro cuerpo. Y dijo: ¿y cómo va a ser ese cuerpo? Le digo: no lo sé. Tengo que decir que no lo sé, porque la Biblia solamente dice que tendremos un cuerpo glorificado. Y él dice: pero ¿estás seguro que ya no vamos a tener este cuerpo? Le digo: sí, de veras, ya no vamos a tener este cuerpo. Dijo: ay, qué bueno. Le digo: ¿por qué? Dice: es que no me gusta nada mi cuerpo. Bueno, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. Pero sí, ciertamente, a los que estamos disgustos con nuestro cuerpo, pues esperemos la resurrección de entre los muertos. Seguramente vamos a mejorar. Seguramente vamos a ser muy diferentes a como somos en este mundo. Pero mientras tanto, seamos buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Cuidémoslo. Y sobre todo, dispongámoslo, ofrezcámoslo a nuestro Dios y Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque de verdad que nuestra fe no es en vano. Gracias porque en nuestro corazón hay pleno conocimiento y confianza de que tú has resucitado, y que porque tú has resucitado, Señor, nosotros también resucitaremos un día. Y si es que no resucitamos, Señor, tenemos la confianza, según tu palabra, que habremos permanecido hasta tu venida. Así que sea lo uno o sea lo otro, hay confianza, porque nuevamente lo decimos, porque tú resucitaste. Y esa es garantía de nuestra salvación eterna. Gracias por ello, Señor. Nos encomendamos en tus manos y te decimos: Señor, continúa con nosotros perfeccionando la obra que tú ya has comenzado. Te damos honra y te damos gloria en Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.